Buen día, estimadas y estimados estudiantes. Como parte de los contenidos de metodología de la investigación, hoy día les quiero hablar un poco de lo que son las preguntas de investigación, las cuales recordemos, pues forman parte del planteamiento del problema junto con objetivos y la justificación. Pero hoy día nos vamos a concentrar en lo que son las preguntas de investigación. Bueno, ¿y qué son las preguntas de investigación? En primer lugar, resumen lo que habrá de ser nuestra investigación. Eso es lo más importante. Segundo lugar, bueno, las preguntas de investigación, bueno, para resumir un problema o un planteamiento del problema de investigación, pues se recomienda hacerlo a través de una pregunta general y luego derivarlo en preguntas específicas. Ahora, las preguntas de investigación deben formularse a través de la relación de dos variables, por lo menos, ¿sí? En términos de, así como en matemáticas, en términos de X y de Y, estableciendo obviamente una relación de dependencia. Eso es algo muy importante y lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. También, como les comentaba, una vez que hemos definido una pregunta general, esta pregunta es tan general que necesita derivarse o concretarse en una serie de preguntas particulares. Pueden ser dos o tres. Y aquí recordemos que mientras más preguntas tengamos, pues más investigación tenemos que realizar, más amplia es la investigación y más tiempo nos va a llevar a realizar esa investigación. Y lo mismo, esas preguntas particulares deben establecerse o construirse estableciendo una relación entre dos o más variables. De esta manera, pues reducimos la distorsión y es más sencillo para nosotros identificar qué queremos investigar. Por otro lado, también las preguntas deben ser congruentes entre sí, tanto entre las preguntas particulares como entre las preguntas particulares y la pregunta general. También cuando nosotros planteamos preguntas de investigación es necesario establecer cuáles serán los límites temporales de esa pregunta, espaciales y también más o menos definir cuáles serán las unidades de estudio u observación. Es decir, las personas, si es por familia, por vivienda, por AGEP, por empresa, por unidad económica, etcétera, ¿no? Y de esa manera, bueno, podemos ir construyendo poco a poco nuestras preguntas. Ahora un ejemplo de, bueno, de cómo tentativamente plantear una pregunta de investigación. Aquí, por ejemplo, tengo una pregunta general que dio pie a estas preguntas particulares. En este caso, la pregunta general es, ¿la violencia en Guanajuato es producto de la interacción, de la falta de programas sociales, la pobreza, corrupción de todas las instituciones, la falta de religiosidad de la población, factores históricos, culturales y desintegración familiar en el periodo 2000-2020? Bueno, aquí como ustedes pueden ver, pues es una pregunta bastante compleja, pero podemos ver aquí que la variable dependiente, o sea, la variable Y, es la violencia, y en este caso nuestra variable Y va a depender de, digamos, toda esta serie de variables que tenemos por aquí. Son 3, 4, 5, 6, 7 variables de las que depende la variable violencia. Entonces, en este caso, no solamente tenemos una X, tenemos X1, que sería programas sociales, X2, la pobreza, X3, corrupción, X5, X4, religiosidad, X6, factores históricos, X7, factores culturales y X8, desintegración familiar. Corrijo, 8 variables de las que depende, en este caso, la variable Y, que es violencia. Ahora, aquí también estoy hablando de una interacción entre estas variables X, ¿sí? Por lo cual vuelve el programa de investigación pues más complejo, pero la idea es ilustrar un problema, digamos, de investigación real, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a ver qué sucede con las preguntas particulares. Em, por ejemplo, en este caso, podemos traducir
en el caso del factor cultural, esta primera pregunta. Decimos, ¿el machismo es un factor cultural que contribuye a que a que se dé la violencia en Guanajuato? Aquí, si bien estoy hablando del factor cultural, el factor cultural pues es una variable súper amplia, pero yo la estoy en este caso concretizando a través de de un indicador pues más o menos visible que es el machismo. Aquí hay que ver que eh, esta variable también, el machismo como X, va a impactar en lo que sería mi variable dependiente, la violencia. En ese sentido, puedo ver cómo esta pregunta particular, pues es más o menos congruente con lo que estoy planteando en la pregunta general. Ahora, muy importante es que cuando nosotros formulemos preguntas, así como mencionábamos anteriormente, pues hay que tratar de ser lo más concretos posible. Y eso quiere decir que también para ser concretos, pues hay que leer, hay que investigar. Y en este caso, yo estoy aseverando, en cierto modo, que algo muy concreto como el machismo influye en lo cultural y a su vez esto cultural, pues siendo una sola variable, el machismo y lo cultural, pues generan o impactan en la variable dependiente que es violencia. Em, y así sucesivamente. Podemos ir construyendo nuestras propias preguntas, derivándolas de una pregunta que es bastante general y de esta manera poder ir construyendo toda una serie de preguntas particulares que estén completamente interrelacionadas y sean congruentes entre sí, entre preguntas general y pregunta particular. Bueno, espero que este video sea un poco de ayuda y nos vemos en algún otro tutorial. Que estén muy bien. Hasta luego.